Nos encontramos frente a un gobierno que ha normalizado la mentira como estrategia de Estado, un ejecutivo que no distingue entre condenar a inocentes y fabricar relatos convenientes. Vito Kills es solo un ejemplo de los muchos casos donde la verdad se retuerce para encajar en la narrativa oficial. Mientras el mundo recibía la noticia de que Pedro Sánchez supuestamente había rectificado y puesto nuevamente a disposición de Estados Unidos las bases militares españolas, el ministro de Exteriores, José Álvarez, se apresuraba a negar cualquier cambio ante la prensa, generando un nuevo capítulo de contradicciones que raya en lo absurdo. La portavoz de la Casa Blanca declaró con absoluta claridad que España había acordado cooperar con el ejército estadounidense. Álvarez respondió tajantemente que esto era falso, que la posición del gobierno no había variado ni una coma. Al ser presionado sobre la evidencia internacional, se limitó a decir que desconocía el origen de la confusión y que estaba ocupado con asuntos urgentes, dejando la sensación de improvisación y desconcierto. Esta escena no es un hecho aislado, sino la manifestación de un patrón que se repite constantemente: declaraciones públicas que contradicen la realidad, teatrillos mediáticos que buscan controlar la narrativa y confundir a la opinión pública. El episodio de Sara Santolaya ilustra de manera perfecta esta estrategia. La ministra Redondo, quien ya es cuestionada por su gestión en igualdad, utilizó la denuncia de Santolaya como un instrumento político y mediático. Lo que debería ser un asunto judicial se transformó en un espectáculo de victimización, donde la víctima y el agresor son figuras elegidas para encajar en la narrativa oficial del gobierno. Sánchez, lejos de mantener la neutralidad, llevó a Santolaya a actos públicos, donde se amplificaron exageraciones y se construyeron escenas cuidadosamente calculadas para impactar emocionalmente a la audiencia. Su cabestrillo, colocado de manera sospechosa y usado para reforzar la historia de una agresión inexistente, se convirtió en símbolo de una mentira escenificada. La manipulación de la información no se limita a la política nacional. A nivel internacional, la coordinación militar con Estados Unidos se ha convertido en un juego de contradicciones. La Casa Blanca asegura que España está colaborando activamente en la operación, mientras que Moncloa y Álvarez lo desmienten con vehemencia. La distancia entre la declaración estadounidense y la española evidencia la fragilidad de la credibilidad institucional y demuestra que el gobierno opera con una narrativa propia, sin importar los hechos. Este patrón se repite en el ámbito digital. Las redes sociales se han convertido en un terreno donde el odio se normaliza, donde la desinformación se propaga y donde la víctima y el agresor son moldeados por los algoritmos y por la propaganda oficial. El miedo se instala en la vida cotidiana. Mujeres que deben abandonar espacios por amenazas, personas racializadas que viven con pánico constante y jóvenes que sienten que no pueden expresar sus opiniones sin ser atacados. La utopía de un espacio digital seguro y libre de manipulación se ve cada vez más lejana, mientras el gobierno instrumentaliza el feminismo y los movimientos sociales para sus fines políticos. El caso de Vito Kills pone de manifiesto otra dimensión de esta estrategia: la fabricación de culpables y la criminalización de figuras incómodas. La denuncia contra él fue presentada como una agresión física grave, pero el vídeo del incidente desmiente de manera evidente cualquier tipo de violencia. Sin embargo, los medios oficiales y afines al gobierno amplificaron la versión que conviene, ignorando las pruebas visuales y transformando la falsedad en verdad pública. Esta manipulación refuerza un feminismo utilitario que no busca justicia sino narrativa. No es solo un juego de ficción política, es un patrón sistemático de control y manipulación. La ministra Redondo, la propia Sara Santolaya y el presidente Sánchez participaron en un acto institucional el 4 de marzo, supuestamente para conmemorar el 8M, pero el acto estaba cargado de símbolos, escenografías y personajes cuidadosamente seleccionados para construir una historia que encaje en la versión oficial. Santolaya, la ministra y otras figuras que aparecieron en el acto fueron utilizadas como herramientas de propaganda, mientras la ciudadanía financiaba con sus impuestos un espectáculo lleno de falsedades y exageraciones. La desinformación no se limita a la manipulación de hechos aislados, se infiltra directamente en la vida de las personas, en sus familias y en su reputación. En el caso de Vito Kills, la estrategia empleada por el gobierno y algunos medios afines no se limitó a cuestionar sus acciones como individuo, sino que extendió la narrativa a su entorno familiar, insinuando vínculos con el narcotráfico y utilizando tragedias personales como herramientas para desacreditarlo. Se seleccionaron cuidadosamente episodios aislados de su vida privada, se les dio un contexto que no existía y se amplificaron para convertirlos en prueba de una supuesta culpabilidad.
Esta técnica de manipulación no solo desprestigia al afectado, crea un efecto dominó donde cualquier persona cercana se convierte en blanco de sospechas, rumores y ataques, construyendo un relato en el que la verdad deja de tener relevancia y la percepción fabricada dicta la narrativa pública. Lo más preocupante es que estas tácticas no surgen de manera improvisada. Se trata de un entramado sistemático de fabricación de enemigos convenientes, donde la instrumentalización de hechos personales se convierte en un arma de poder. La tragedia familiar de un individuo se convierte en argumento para atacar su carácter, cuestionar su credibilidad y, por extensión, reforzar la narrativa que el gobierno y sus aliados mediáticos desean imponer. Esta lógica perversa convierte la intimidad en un arma política y envuelve a la ciudadanía en un conflicto donde la verdad es irrelevante frente a la narrativa que se quiere consolidar. La sofisticación de estas manipulaciones alcanza niveles de complejidad alarmantes. No se trata únicamente de denunciar falsamente, sino de crear un relato completo que se perciba como coherente, convincente y demostrable. Se manipulan imágenes, se recortan vídeos, se reorganizan acontecimientos y se seleccionan cuidadosamente palabras y gestos para reforzar la percepción deseada. Cada detalle, desde la forma en que alguien sostiene un brazo hasta un gesto mínimo en un acto público, es interpretado y transformado en evidencia de culpabilidad o victimización. Incluso los estudiantes de derecho, activistas y jóvenes comprometidos con movimientos sociales empiezan a reconocer que gran parte del feminismo instrumentalizado y de la justicia social que se presenta públicamente son, en realidad, herramientas de propaganda política. No buscan justicia, sino consolidar poder, silenciar voces críticas y controlar la narrativa social. Lo que debería ser un espacio de debate basado en evidencia se convierte en un espectáculo cuidadosamente preparado donde los hechos se subordinan a la conveniencia política. Mientras todo esto sucede, la ciudadanía queda atrapada en una maraña de desinformación y manipulación emocional. Los actos públicos, los comunicados internacionales, los titulares de prensa y las redes sociales se convierten en instrumentos de control de la opinión, donde la percepción es más importante que los hechos. La información que llega al público está filtrada, editada y diseñada para generar emociones específicas: indignación, miedo, compasión o admiración, según convenga al interés político. Esto genera una profunda desconfianza hacia las instituciones y hacia la información que consumimos, dejando a los ciudadanos en un estado constante de incertidumbre sobre qué es real y qué es fabricado. Un ejemplo evidente es la teatralización de los actos públicos. Desde cabestrillos sospechosos hasta gestos minuciosamente calculados en cada aparición, todo forma parte de un guión diseñado para reforzar la narrativa oficial. La teatralidad política sustituye la política seria, y cada acto se convierte en una performance destinada a producir emociones precisas en el público. Las víctimas y los héroes se construyen estratégicamente, y la repetición constante de estas escenas fortalece la percepción de que lo que se presenta es verdad. Esta manipulación sistemática convierte la política en un espectáculo donde la sinceridad y la evidencia son irrelevantes frente al control de la narrativa. A nivel internacional, la complejidad se multiplica. La coordinación militar con Estados Unidos y el uso de las bases españolas han generado un escenario confuso y contradictorio. Mientras la Casa Blanca asegura cooperación plena, Moncloa desmiente categóricamente. Esta contradicción no refleja solo una falla de comunicación. Es una estrategia deliberada donde la transparencia se sacrifica en favor de la narrativa conveniente. Lo que debería ser información clara y verificable se transforma en un terreno de confusión deliberada, donde la ciudadanía, los aliados internacionales y los observadores quedan atrapados entre versiones contradictorias, sin posibilidad de discernir la realidad. El impacto de estas manipulaciones no es solo político o mediático, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. La difusión de rumores, denuncias falsas y narrativas construidas genera miedo, polarización y desconfianza. La población aprende, consciente o inconscientemente, a desconfiar incluso de lo evidente. Cualquier pensamiento crítico se ve inmediatamente confrontado y desacreditado. Las redes sociales, lejos de ser espacios de información, se convierten en canales de propagación de propaganda, donde la emoción y la percepción pesan más que los hechos. La verdad deja de ser un valor y se convierte en un acto de resistencia. La instrumentalización de movimientos sociales, como el feminismo, añade una dimensión aún más preocupante. Lo que debería ser un esfuerzo genuino por proteger derechos y garantizar justicia se transforma en un recurso político. Las causas sociales se cooptan, las denuncias se exageran o se distorsionan, y se construyen narrativas que sirven para consolidar poder.
Cada acto público, cada declaración y cada imagen se calculan para reforzar un guión cuidadosamente diseñado que nada tiene que ver con la realidad. Esta estrategia erosiona la confianza de los ciudadanos y convierte la participación social en un terreno minado por la desinformación. La ciudadanía queda, entonces, atrapada entre lo que ve y lo que se le dice que vea. La percepción se convierte en la realidad. Si el gobierno y sus aliados construyen una narrativa convincente, la evidencia objetiva pierde relevancia. Esto afecta no solo la política nacional, sino también la percepción internacional, la confianza en las instituciones y la capacidad de la sociedad para ejercer juicio crítico. La combinación de manipulación mediática, teatralidad política, instrumentalización de movimientos sociales y distorsión de la verdad crea un ecosistema donde la mentira se normaliza y la credibilidad institucional se erosiona. El futuro digital y social que podemos imaginar bajo estas condiciones es preocupante. Las redes sociales, lejos de ser un espacio de libertad, se convierten en plataformas de propaganda y manipulación emocional. Las causas sociales se utilizan como herramientas de control, y los ciudadanos aprenden a desconfiar de todo, incluso de sus propios sentidos. La verdad deja de ser un bien común y se transforma en un acto de rebeldía y resistencia frente a un sistema que normaliza la mentira y penaliza el pensamiento crítico. En este escenario, la responsabilidad de la ciudadanía es más urgente que nunca. Mantenerse informado, cuestionar la información, exigir transparencia y desarrollar pensamiento crítico se vuelve indispensable. La verdad no es solo un valor ético, se convierte en un acto de resistencia frente a un gobierno que ha convertido la mentira en un instrumento de poder. Cada declaración, cada acto público y cada imagen se calcula para reforzar la narrativa oficial, y la única manera de contrarrestarla es permaneciendo alerta, analizando evidencia y confrontando la manipulación con información verificable. En última instancia, nos enfrentamos a un panorama desalentador. Un gobierno que utiliza la propaganda como arma de poder, que fabrica narrativas cuidadosamente diseñadas, que manipula la justicia y cooptar causas sociales para objetivos políticos. La ciudadanía queda atrapada entre la mentira organizada y la verdad silenciada, obligada a discernir constantemente entre lo real y lo fabricado. La única defensa frente a este entramado de engaños es la vigilancia activa, la exigencia de transparencia y la resistencia al control de la narrativa oficial. La verdad, en este contexto, se convierte en un acto de valentía.